Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe. Vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy, 22 de mayo del 2026. Me gustaría hablarles el día de hoy de dos personajes importantes que aparecen tanto en la primera lectura como en el Santo Evangelio. Me estoy refiriendo a San Pablo y a San Pedro. Dos hombres marcados por su pasado. Y para entender la grandeza de las lecturas del día de hoy, debemos de mirar el paralelo de los dos pilares de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, y ambos cargaban en su historia con una herida tan profunda que el mundo consideraría imperdonable. Pedro cargaba con la culpa de la cobardía de haber negado 3 veces a su maestro y amigo en el momento más oscuro de su vida, cuando Jesús tenía que dar la vida por los demás. Lo que hace Pedro cobardemente era negarlo. Y San Pablo cargaba con la culpa de la violencia, haber perseguido, haber encarcelado y consentido la muerte de los primeros cristianos. Y si el mundo actual hubiese juzgado a esos dos hombres, los habría cancelado de una vez por todas y calificado como no aptos para el liderazgo que Jesús les iba a encomendar. Pero sin embargo, la lógica de Dios opera de una manera completamente distinta a los pensamientos humanos, porque Dios, en medio de las pruebas, del tormento, del dolor, del sufrimiento, es lo que les da a ellos la gracia de dejar su vida pasada, de dejar lo malo a un lado y de recomenzar lo nuevo y lo bueno. Dos juicios paralelos, ¿no? El mundo frente a la verdad. Y las lecturas de hoy nos presentan a ambos apóstoles enfrentando un juicio, pero en escenarios diferentes. El juicio político de Pablo. En la primera lectura nosotros vemos a Pablo preso, siendo el centro de una conversación entre el gobernador Festo y el rey Agripa. Y Festo condena y muchas veces condensa también todo el misterio de la fe cristiana en una frase de absoluto desdén. La discusión es sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo, y para las estructuras del poder, la fe de Pablo es una locura inminente. Lo catalogan a Pablo como si sufriese un delirio, y Pablo está siendo juzgado por el mundo secular, porque su vida ya no se rige por las leyes del miedo, sino por la certeza que tiene él de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y el segundo juicio que nosotros vemos el día de hoy es el juicio del amor de Pedro. Y en el Evangelio, precisamente, vemos otro juicio, pero este ocurre en la orilla del mar de Tiberíades. No lo juzga un tribunal romano, lo interroga Jesús resucitado. Y las 3 preguntas de Jesús, ¿me amas?, no busca humillar a Pedro por sus 3 negaciones, sino sanar su memoria. Y Jesús se le pide explicaciones de su fracaso, y solo le pide una declaración de amor. Al responder, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, Pedro es absuelto en el tribunal de la misericordia divina. Por eso, queridos hermanos, el punto máximo de la unión entre Pedro y Pablo, en su celda, Pedro y Pablo también en la mirada misericordiosa de Jesús, ocurre cuando ambos son enviados. Y una vez que Jesús sana el corazón de Pedro, le da el mandato: apacienta a mis ovejas, y concluye con el imperativo: sígueme. Y es exactamente ese sígueme
el que sostiene a San Pablo en su celda, Pablo puede permanecer firme y en paz ante Festo y ante Agripa, porque él también escuchó el llamado de Jesús en el camino de Damasco, y ambos descubrieron que Jesús no es un tal Jesús muerto, sino el Señor de la historia y de la vida. Y el Salmo 102, que hemos respondido el día de hoy, une estas dos experiencias en una sola voz. Por eso es que hemos dicho, bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Es el canto de dos hombres que fueron rescatados de la fosa, de los propios pecados y debilidades, y que ahora comprenden que el amor de Dios es más grande que todas las cosas, que cualquier tribunal humano o que cualquier juzgamiento que el mundo les puede dar. Queridos hermanos, el día de hoy yo les invito a meditar siempre en estas dos figuras centrales de la Iglesia. Son santos que son pilares de la Iglesia, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo nos demuestran a nosotros que nosotros también podemos dejar lo malo que tenemos en nuestra vida o en nuestro corazón y recomenzar lo nuevo bajo la gracia de Dios nuestro Padre. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.